Muy bienvenidos a su canal Crecimiento Espiritual. Si usted está viendo este canal, no es por casualidad, es porque así Dios lo ha permitido. Alabado sea el Señor por esta nueva oportunidad que nos ha dado. Hoy vamos a hablar de los elementos que componen una oración. Primeramente, toda oración debe ir identificada por un elemento que se llama prioridad. La oración en un creyente debe ser prioridad, lo número uno en su vida, al levantarse, al acostarse, durante el día, al empezar una actividad, durante la actividad y al final de la actividad. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, orad sin cesar. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a tomar hoy, para estudiar los elementos de la oración, a esa parte de la escritura que está en el libro de Nehemías, en su capítulo 1, donde está la oración de Nehemías. Una oración que este hombre le dirige a Dios después de escuchar cómo estaba la ciudad de Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, permítanme leerles desde el capítulo 1, versículo 3. Y dice: y me dijeron, el remanente, los que dejaron la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. De verdad que estaban en una situación bastante caótica, precaria, deplorable, los que habían vuelto de la cautividad después de esos 70 años. Y me imagino que era un tiempo parecido al de los jueces, donde los pueblos vecinos abusaban de Israel, quitándole su cosecha, incluso parte de sus animales, y dejándolos en pobreza de manera continua. Ahorita estaban recibiendo en este momento gran mal y afrenta, como dice la palabra. Además, el muro estaba derribado, por esto, sin defensa, la ciudad era fácil presa de los enemigos y de todo el que quería hacer o usar o abusar de la ciudad de Jerusalén. Además, estaban las puertas quemadas. Al este hombre, Nehemías, escuchar esto, fíjense lo que pasó en el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Tres cosas sucedieron. Este hombre se sintió abatido, completamente destrozado, al escuchar que los muros de la ciudad estaban caídos y que ese pueblo sufría gran afrenta. Además, tuvo que sentarse por la impresión que esto le causó. Y esto me imagino yo que lo hizo delante de las personas. Además, dice que hizo duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios. Toda oración debe ir acompañada de ayuno cuando es algo importante que debe uno hacer, cuando lo que pide uno también es de relevancia. Debe ayudarse uno con mucho ayuno para que la oración sea eficaz. Gloria a Dios, porque siempre nos está diciendo por toda la palabra de Dios que la palabra debe ir acompañada de ayuno, la oración debe ir acompañada de ayuno. Por toda su palabra lo dice. Y aquí él dice que además de eso hizo duelo por algunos días y oró delante de Dios. Fíjense, cuando él se sienta y llora, lo hizo, como dije, quizás delante de todas las personas. O sea que hubo una humillación. Me hace recordar lo que dice la palabra de Dios en Lucas, su capítulo 14, versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios. También recuerdo lo que dice allá en el 51, en el Salmo 51, versículo 17, donde dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito, que Él no lo desprecia de esa manera. Entonces, qué importante es humillarse delante de la presencia de Dios. Sigamos con el capítulo, o con el versículo 5, perdón. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos.
Aquí hay una exaltación de Dios, un reconocimiento de su poder, de su grandeza, de su fuerza y de lo temible que puede llegar a ser Dios. Hay una gran exaltación y eso, miren, eso me lleva a mí a que Dios es grande y dueño de todo. Dios es dueño de todo. Porque recuerda lo que dice en ese Salmos, en el libro de los Salmos, en el capítulo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si de Dios es la tierra y todo lo que en lo que ella hay, porque él la ha creado, entonces él no tiene potestad sobre lo que puede hacer sobre toda su creación. Alabado sea el Señor, porque todo lo que él haga está bien, porque él es el dueño de todo, es el Señor de los cielos. Y fíjense, en los cielos hay tantas cosas, y entre esas cosas está el planeta Tierra, y todo lo hizo Dios, solamente por medio del verbo, por medio de la palabra, que es en Cristo Jesús. Recuerden cómo fue en Génesis la creación. Sigamos con el versículo 6. Esté atento tu oído y abierto tus ojos al oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Aquí hay un reconocimiento, pero antes él dice que está intercediendo por los hijos de Israel. Gloria a Dios, porque fíjense que en Santiago hay una clave para saber lo que es la intercesión. Aunque algunos hermanos no lo ven así, pero la palabra de Dios, fíjense lo que dice Santiago en su palabra, en su capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Esto es intercesión, porque debemos pedir por los demás, no por nosotros mismos, porque nuestro Señor sabe de qué tenemos necesidad y cuándo Él puede suplir esas necesidades para que nosotros estemos bien. Lo que quiere decir que debemos pedir para los demás. Y así hizo Nehemías, pidió por Israel y además de eso, él reconoce que eran pecadores, se incluye a él mismo. No dice que el pueblo de Israel era pecador, sino que se incluye a él mismo como pecador. En el versículo 7 sigue hablando de que ellos se han apartado de los estatutos dados por Dios por medio de Moisés. ¿Recuerdan las tablas y el pacto que hizo Dios con Moisés aquella vez cuando se comunicó con él, donde la gente no se atrevía a ir porque todo estaba sumergido en gran miedo, porque Jehová se estaba manifestando para darle las ordenanzas? Bueno, ellos dicen aquí que todas esas ordenanzas ellos no las habían cumplido y lo reconocían. En el versículo 8 dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Aquí hay un conocimiento de Nehemías acerca de la palabra. Aquí él hace una mención a que Dios dijo que si se portaban mal, él los iba a dispersar. Y en el 9 dice de las promesas que ¿qué pasa si nosotros nos arrepentimos? Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieren por obras, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Gloria a Dios. Acá hay un gran conocimiento de la palabra de Dios, algo que nosotros debemos expresar o manifestar cuando estemos orando. Es por eso que nosotros debemos estudiar mucho la Biblia, escudriñar la Biblia, memorizar versículos, recordarle a Dios que lo sabemos y en nuestras oraciones hacer uso de los mismos. Fíjense, entonces, podemos decir que la oración tiene primeramente que ser prioridad en la vida de un creyente. Segundo, debe estar acompañada de humillación. Segundo, tercero, reconocer que Dios es grande, poderoso y temible, y es el dueño de toda su creación y puede hacer con su creación como Él quiera. Tercero, debemos reconocer nuestros errores y además debe ser una oración de intercesión. Por último, debe tener
lo que se dice el conocimiento de las Escrituras, los cuales nosotros debemos desplegar en nuestras oraciones. Gloria a Dios por su palabra. Fíjense, nosotros debemos tener estos elementos como prioridad cuando vayamos a orar. Y recuerden, la oración, por lo menos una vez a la semana, recomiendo yo que debe ir acompañada de ayuno y oración. Siempre en la palabra de Dios nos está diciendo que cuando estos grandes hombres oraban, también ayunaban. Y además de eso, se humillaban. Así como lo dice él en su palabra, que el que se humille, él lo va a exaltar. No obstante, quiero aquí resaltar que no esperemos que Dios nos exalte, nos ponga en alto. Si la voluntad de Dios es que nosotros permanezcamos humillados toda la vida, que así sea. Él sabe por qué hace las cosas y esperemos en Él porque Él sabe lo que está haciendo y debemos ser agradecidos con Dios y darle gracias a Dios por todo lo que nos pasa. Espero que lo que aquí nosotros tratamos los ayude en su crecimiento espiritual. Y no queda más que desearles que la gracia y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Amén.